Bueno, señor agente fiscal Juan Daniel Benítez, ¿estás siguiendo este caso de supuesto abuso a una menor de 10 años en la zona de Maracaná, fiscal? Así es, Elías. Recibimos la denuncia hace un par de días ya, realizada por la madre de esta menor. Es una niña de 10 años de la zona de Maracaná que refiere que en horas de la mañana una menor comentó a su madre que el día anterior estuvo en compañía de un señor de aproximadamente 60 años, decía en aquel momento la denuncia que recepcionamos, y le refirió que esta persona le había tocado tanto los pechos como las partes íntimas. Esta denuncia la tomamos muy en serio, por lo que procedimos a solicitar la inspección de la menor por parte de nuestro médico forense, el doctor Floriano Irala, y él mismo ha hecho un dictamen con relación a lo que ha percibido en esa inspección física, y efectivamente refiere que existe la posibilidad de que haya sido abusada. ¿Eso por qué lo decimos? Porque primeramente una niña de 10 años tiene una fisiología, una anatomía que debe estar intacta en el sentido de su genitalidad, como por ejemplo el himen. El himen es una tela que recubre la vagina, es parte de su órgano sexual, y esta parte estaba tocada, evidentemente, había sido desgarrada. Y también se constata en aquella inspección que la membrana del himen, dice, era compatible con maniobras de manoseo brusco y reciente de 5 días de evolución. La membrana del himen deflorada recientemente en varios sectores de la anatomía de la menor, por lo que consideramos que estos elementos son suficientes para sostener que la niña fue víctima de un abuso sexual. Pero no hubo penetración, entonces. Con estos elementos no podemos decir todavía si hubo o no penetración. Esos datos los vamos a tener seguramente con el testimonio de esta niña. Debemos siempre recordar que nosotros en el Ministerio Público no podemos tomar el testimonio de una menor de edad y menos de una víctima. Para eso solicitamos siempre al Juzgado Penal de Garantías la realización de la toma de testimonio de una menor en cámara GES, es decir, en compañía de una psicóloga y rodeada de un entorno y un contexto en el cual ella pueda expresarse libremente. Esa prueba es grabada y es vista a distancia por todas las partes y por el Juzgado Penal de Garantías, y es grabada con el fin de exponerla a posteriori ante un tribunal de sentencia en el hipotético caso de que la causa vaya a juicio oral. ¿Ordenó la captura de la persona? Sí, inmediatamente ordenamos la detención de esta persona, y anoche el comisario Romero Roberti de Maracaná pudo proceder a ejecutar la orden de detención de este ciudadano, y ya se encuentra trasladado y privado de su libertad en la comisaría Quinta. A priori, ¿cuál sería el delito o el crimen que haya cometido? Bien, se trata del abuso sexual en niños, tipificado en las previsiones del artículo 135 del Código Penal, que en su tipo base, que es el inciso primero, que es el que creemos que vamos a utilizar, tiene una expectativa de 4 a 15 años de pena privativa de libertad. Pero entendiendo la edad de la persona. Bien, nosotros del seguimiento de los datos hemos podido obtener el prontuario de esta persona. Está todavía pendiente su indagatoria, pero en el prontuario se nota que se trata de una persona de 70 años de edad. Y en base a eso tendríamos que ver la decisión del juzgado, que hace referencia a la aplicación del artículo 238, que refiere que las personas mayores de 70 años ya no pueden estar privadas de su libertad, sino que se deben aplicar otro tipo de medidas restrictivas, como ser el arresto domiciliario, que también es una medida restrictiva de libertad.
¿Y la supuesta víctima, cuál es la disposición fiscal? ¿Se tiene que resguardar o...? Sí, por supuesto. Esta persona, al solicitarse la medida y al dictarse las medidas, en realidad la víctima no tendría por qué ser resguardada. El que tiene que ser resguardado, entre comillas, es el agresor, ¿verdad? El que tiene la obligación de comportarse conforme esta medida lo establece, es decir, estar arrestado en su propia casa, es el agresor, es el que se encuentra imputado. Y eventualmente, ante el incumplimiento de estas medidas, deberá ser revocada esa medida y puesto en prisión. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted, que tenga un día. Gracias.